¿La educación en Latinoamérica es el progreso que necesitamos? ¿Realmente me sirvió este sistema educativo? ¿Te adaptaste al sistema educativo? Todo esto y más, descúbrelo aquí en este podcast. Y como lo dijo Ivanov, este capítulo vamos a tratar sobre la educación en Latinoamérica. Así que cuéntame, Ivanov, ¿de qué sistema educativo eres? ¿Del que tenía 2 recreos o del que tenía 1? Bueno, la verdad me hubiera encantado ser el que tenía 2 recreos, ya que hasta donde sé uno era más largo que el otro, pero no, solo tenía uno que eran 15 minutos, solo podías ir al bar, comprar una cosa y ya se acabó. Solo 15 minutos. Sí, solo 15. Te estafaron. No, creo que de la escuela y el colegio me estafaron, pero bueno, de la estafa es de lo que vamos a hablar, ya que la educación en Latinoamérica muchas de las veces ha sido como una estafa de por sí. ¿Por qué es una estafa? A ver, ¿por qué consideras que te estafaron al estudiar? Buena pregunta, la verdad es que yo nunca estudié, bueno, yo no estudié en colegio privado, fue todo público, pero aún así, no, y no me refiero solo al dinero, sino al tiempo, ya, porque cuando yo estaba, antes te elegías a químico, biólogo, psicomatemático, sociales, después dijeron que no, que están muy guambras para decidir qué quieren estudiar, esas cuestiones, pero cuando te dan todo, no sabes qué estudiar. Solo sé que nada sé. Y el que Exacto. nada sabe, nada teme, como Que decía nada teme, yo. nada sabe, pero si no lo temo algo, entonces, ¿a qué me voy a enfrentar? Por algo. Sí, y creo que justamente ese es uno de los pilares de la educación en Latinoamérica, que dices que a los 15 años no estás listo para decidir tu futuro. Supuestamente, pero un joven al menos ya tiene una idea y lo mejor es pulirlo. Exacto, yo creo que el problema de la educación en Latinoamérica es que no tenemos una orientación vocacional ni profesional muy buena. Desde Te luego. dicen, puedes ser bueno para esto, pero deben, ayúdate a decidir. Es así, es lo que me dice mi papá, el departamento de desorientación vocacional. Sí, y ese es el problema del que radica de que al final te enfrentas a la universidad sin saber qué vas a hacer de tu vida durante los próximos 5 años de carrera universitaria. Y 5 años que simplemente te la pasas. ¿Has notado que el sistema educativo del colegio de la universidad no se diferencia casi nada? ¿Es como educación superior? ¿O que la otra educación ha sido inferior? ¿O qué? No, o sea, el mío sí tuvo, yo sí tuve Bueno, el claro, trance pero... de educación de colegito a Bueno, claro, pero bueno, yo sé que no en universidad. todos, como en tu caso, claro, y que la verdad está bien, pero realmente no veo que la diferencia máxima, así como... El puntal. Claro, eso, ese umbral de pasar de que decir que ahora de un colegial a un universitario. ¿Y por qué crees que la educación tradicional sigue? Dicen que somos los más preparados durante los últimos 30 años, Entre pero comillas. entre comillas, ¿por qué crees que no hay un cambio educativo a nivel latinoamericano y obviamente de Ecuador? Bueno, la verdad en este país puedo decirlo porque no he visto una variación. Todos y quienes están escuchando, recibimos clases en un aula frente a un profe y a escuchar lo que el profe habla, mientras tu mente está divagando. En cambio, ha habido otros colegios que han tenido clases virtuales en el aula cuando todos están manejando, todos están concentrados en algo. Realmente no he visto que haya una pulición, por así decirlo, en ese ámbito. Ya, ¿crees que también es error de los profes? Bueno, la verdad yo, profesor, para mí creo que es una profesión pilar para la sociedad. Es una profesión donde tú encaminas, estás educando a la nueva generación. Para mí una generación es el presente y el futuro al mismo tiempo. Es que lastimosamente la educación es algo que digas de aquí a mañana voy a cambiar o de aquí al otro año voy Claro, a cambiar. ahora lo que me refiero con los profes es que no he visto que muchos de ellos Tengan cambien. vocación. Exacto. De hecho, la mitad de los profesores ni siquiera estudiaron para ser profesores. Es Les como tocó. claro, es como decir, no, yo soy profesor porque no tenía más oportunidades. Porque te tocó, porque a la final no es que el sueldo sea bueno. Bueno, claro, no, bueno. Dentro de las universidades puede ser muy bueno, pero dentro de las escuelas, colegios fiscales, los salarios de los profesores sigue siendo muy bajo, incluso más bajo que el de un policía. Inclusive, de hecho, el otro día estaba leyendo un artículo que decía, ser profesor universitario es cada vez más semejante a ser un burócrata. ¿Por qué? Tanto Porque papeleo, tantas documentaciones e inclusive no tiene ni tiempo para preparar una clase. Exacto, y eso es lo que pasa en todas las universidades públicas, cuando la universidad pública debería ser el ente que genere personas más éticas, más críticas y más analíticas, que tengan esa herramienta, pero que la universidad simplemente te oriente las cosas que en la escuela ya te dieron, en el colegio también, y sobre todo empieces a crear
profesionales, diría muy Udla, que amen lo que hacen. Claro, bueno, la verdad sí es una frase, la verdad, sí es una frase bien hecha, pero no dientes para afuera tampoco, pues, en realidad. Pero a lo que me voy es que nosotros tenemos creatividad. Yo he visto, no creo que haya ser humano que no tenga creatividad, que no tenga talento, que no tenga una vocación, que no tenga algo de qué hablar, que no tenga algo de decir o hacer. Pero simplemente es como que das una idea y dices, no se puede por esto y por esto y por esto. Tanta traba. Exacto. Yo creo que el sistema educativo tiene que dejar de ser burócrata. El sistema educativo tiene que crear mentes, tiene que enseñar a la gente a pensar, a tener un criterio formado, pero también a todas las habilidades de aptitudes y actitudes que tienen las personas, las habilidades blandas, las técnicas. Y hay gente que en la diversidad está lo creativo y que empiezan a trabajar a crear no competencia, sino sinergia dentro de las escuelas. Yo creo que el sistema educativo del Ecuador y de Latinoamérica te hace competitivo por ser el mejor, cuando los abanderados somos los que tenemos más ansiedad ahora. ¿Por qué? Desde luego. Porque te dijeron que eras bueno y hoy resulta que no eres tan bueno. Entonces, no deben crearte ese miedo. Aprender, cada quien aprende de forma diferente. Claro. Y los profesores deben enfocarse en motivar, sea quien sea, porque tal vez uno puede ser un buen escultor, un buen pintor, un buen programador, y en esa diversidad van a crear una sinergia y van a cambiar la sociedad ecuatoriana. Desde luego, en realidad, yo sé que la gente competente es la que más sobresale, pero ¿por qué? Porque se innova, porque se actualiza, porque simplemente no da nada por sentado ni nada por descartado, simplemente dice el mundo cambia y la gente también cambia, pero realmente nos quedamos ahí, simplemente ser el mejor de la clase para ser aplaudido, simplemente es así. Y porque, bueno, yo les digo en lo personal, a mí nunca me interesó ser buen estudiante. Nunca, simplemente yo era de los que se aburrían, yo era de los que pensaban en otras cosas, porque tenía profesores que decían, al buen estudiante no hay que perdonarle un solo error. Te crean esa cultura de competencia malsana. Y otra de las cosas es que el sistema educativo no está cambiando porque te enseñan a ser empleado, o sea, y que el privilegio de crear una empresa es solo para quien tiene dinero, cuando en realidad el que tiene dinero no puede tener buenas ideas, pero el que no tiene dinero puede tener unas magníficas ideas. Entonces, la competencia entre ricos y pobres, entre colegios fiscales y particulares, radica en eso, que a las personas que están en colegios privados les enseñan cosas que les va a servir para la vida. Ejemplo, finanzas, nutrición, cosas que te ayudan, que parecen no importantes, pero que en el trayecto de la vida te das cuenta que sí. Entonces, la educación pública debería hacer un análisis de qué realmente no está sirviendo en mi malla curricular y cambiar a crear profesionales o no profesionales, personas exitosas en cualquier ámbito laboral. Desde luego, porque realmente hay mucha limitación para un estudiante. Cuando a un estudiante lo ven bueno para algo, simplemente, usted es bueno, ya enséñales al resto porque no entendieron. O sea, yo tengo creatividad, puedo hacer más, pero simplemente me dicen que haga esto, simplemente porque ellos son los adultos, porque ellos han vivido más, entre comillas. Exacto, o sea, yo creo que aquí también hay que juntar la experiencia de los adultos con la creatividad de los niños. Los niños resuelven los problemas más fácil que nosotros los adultos. No se dan las vueltas. Ajá, no se dan las vueltas, son más objetivos y tal vez es lo que debemos aprender de ellos, ¿no? O sea, no está mal aprender de nadie. No. Y creo que los profesores deberían enfocarse en eso. El sistema educativo no es falla de ustedes, el sistema educativo es una falla del gobierno, del sistema, de que en Latinoamérica nos están creando para que se nos fuguen los cerebros, que es justamente nuestro episodio anterior. Desde luego, porque siempre la gente más capaz se va a otro país y siempre por la fuga de cerebros dicen que el ecuatoriano no progresa. Otra pregunta que se me tiene, bueno, que me tambalea bastante es la universidad. ¿Realmente sirven los estudios universitarios? Yo creo que la universidad debe, como lo dije al principio, debe ser el ente que te ayuda a crear profesionales éticos, críticos y analíticos, que puedan tener la ética suficiente para entrar a criticar cualquier cosa, que tengan el criterio para hacer una crítica constructiva
y analizar todo, o sea, analizar desde un contexto muy individual, o sea, desde el contexto individual, del contexto colectivo. Y la idea es que la universidad empiece a crear profesionales acorde a lo que el país necesita para su desarrollo y no en competencia. La competencia siempre nos dice que no, yo soy mejor, que quién puede más, quién sabe más, pero la verdad, Hay me he dado gente muy cuenta que buena. no, claro, me he dado cuenta que no nos enseñan realmente a colitarnos. Ayudarnos a crear cosas que valgan la pena y es otro de los problemas que tiene Latinoamérica, que puedes tener muy buenos profesionales, pero que no están siendo explotados en Latinoamérica y prefieren ser explotados en otros países, Estados Unidos, en Europa, en Canadá, donde pueden producir lo que saben de acuerdo a sus carreras. Entonces, la educación, el valor de la educación en Latinoamérica no es mal. El problema es que no tenemos dónde aplicar todo el conocimiento que se genera. No ha habido una ampliación de oportunidades, ni siquiera una renovación, ni siquiera, ¿cómo decirlo?, una reestructuración. Siempre me ha hecho ruido de que dicen, no, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor en todo. Y Y la no verdad, puedes no ser el puedes ser el mejor mejor. en todo. O sea, Siempre va a haber algo en lo que te cueste más aprender claro, y está bien, está porque no, bien. Y a porque no otra somos... gente le cuesta menos que a ti. Sí, pero tú vas a aprender más rápido ciertas otras cosas que a los otros Claro. les cueste más. Y esas son las aptitudes que se deben potenciar. Realmente sí, también los grandes genios también lo lograron a base de fracasos. Esa es otra cosa que tocábamos en el podcast anterior de Vayan a escucharlo. vayan a escucharlo del por qué Ecuador puede ser un Silicon Valley. Ujú. Y es el entorno. Entonces hoy hablamos de educación y hablamos de entorno y es lo que queremos hacer con este podcast, entrar a debatir todos estos temas que no parecen importantes. No tienen relevancia, pero la verdad sí la tienen. Hay que tocarlos, hay que decirlo. ¿Y por qué? Porque hay que saber sanar las cosas del punto de origen para que no se difumine. Y la idea es que el ecuatoriano puede ser muy bueno en lo que hace. Es muy bueno en lo que hace. El ecuatoriano es emprendedor, es cálido, es honesto, pero ¿qué le falta para lograr salir de la brecha de educación que tiene? A que el fracaso sea parte de su vida y no lo vean mal. Siempre. Fracasar no es malo. Es que sí, siempre lo ven mal. Es como decir, no, ya me fue mal, ¿ya para qué sigo haciendo? Incluso si estudiaste una carrera que no te gusta por obligación, si luego quisiste cambiarte de carrera o simplemente hoy quieres hacer otra cosa diferente a tu profesión, no permitas que los miedos o que lo que diga la gente te frene. Sigue tus ideales, sigue lo que tú realmente anhelas. Y sí, te equivocaste en estudiar, pero haz que esa carrera tenga un fruto diferente. Claro. Que lo que ya aprendiste en la universidad no va a ser malo, todo va a No, ser bueno, todo tiene todo que ser aprendizaje es bueno. Amplía tus conocimientos y crea lo que realmente necesitas. realmente así. Y otro factor que quisiera también tocarles, no se avergüencen de su edad. Siempre dicen, no, es que ya tengo 25 años, ya creo que ya no estoy para esos trotes. Y no, la verdad no. Nunca es tarde Claro, Steve Jobs a los 23 años estaba en quiebra. Sí, o sea, la edad siempre, como yo digo, la edad es un número que no Solo es un determina lo número. que haces o no haces en la vida. Realmente no. Aparte, siempre, y es lo peor que también lo vemos en el sistema educativo, a todos los grupos, los cursos, por edades. Sí. Y de aquí creo que vamos a hablar en los siguientes episodios de algo que se llama el síndrome del eterno estudiante. El eterno estudiante. Ajá. Y eso es algo que vamos a topar. ¿Por qué? Porque creo que la educación se convierte en un refugio para la gente que no encuentra trabajo. Entonces, no se olviden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias sobre qué quieren que hablemos los próximos episodios, pero sobre todo recuerden que estamos aquí para aprender juntos. Hay más episodios de donde vino y seguiremos tocando temas de las que a veces no nos hablamos o simplemente queremos ignorar. Ya saben, el elefante de la habitación. Así que vayan a seguirnos en la santísima Trinidad de redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Los enlaces están aquí abajo en la descripción. Y bien, espero se encuentren de la mejor manera. Hasta luego. Y recuerda, esta es nuestra historia, queremos ser parte de la tuya. Emprende y sorprende.